de el fallo judicial da cuenta que la situación no es tanto en términos de derecho penal, sino de proscripción política. La celebración, por ejemplo, por la detención de Cristina que realizan referentes libertarios o del PRO o de sectores del radicalismo, no todo el radicalismo, pero sectores del radicalismo. Por ejemplo, la manera en que Rodrigo de Loredo dice: si el peronismo cordobés no condena, no celebra la condena a Cristina, son todos iguales. En ese simplismo burdo, ofensivo de nuestra inteligencia, mientras todo eso ocurre, se está buscando desde el Partido Justicialista una salida que puede ser internacional. Hablan de presentar una apelación a la Comisión de Derechos Interamericanos que le podría, con una cautelar, permitir a Cristina ser candidata. Bueno, veremos cuál es la salida judicial a esta situación en un país que no tiene demasiadas ganas de saber si se hizo o no se hizo justicia. Quería ver condenada a la chorra y lo ha conseguido. Y sobre este y otros aspectos vamos a dialogar con una referencia histórica, Gustavo Terzaga, porque es presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural Histórico del Centro Arturo Jaureche, que está en línea con nuestro programa. Gustavo, buen día, ¿cómo va? Buen día, Guillermo. ¿Qué tal? Gracias por el espacio y un gusto charlar un poco de lo que está sucediendo en materia judicial en la Argentina. Agradecido de que nos atienda. ¿Y qué está sucediendo para usted? Mi análisis es básicamente que la ofensiva judicial contra Cristina de Fernández de Kirchner ya ha alcanzado, me parece, un punto de inflexión que trasciende lo jurídico y lo penal y se inscribe, me parece, ya de lleno en la disputa por el poder real en la Argentina. Me parece que lo que está en juego no es la resolución de una causa penal ordinaria, que yo no soy abogado penalista, pero conozco la teoría general del delito y no tiene ni pies ni cabeza, es difícil, no resiste un análisis jurídico en materia penal. Entonces lo que está en juego no es una causa penal ordinaria, sino, me parece, la consolidación de un modelo de intervención del partido judicial directa en la arena política, y esto reviste una gravedad porque no se trata solamente de Cristina, que la tiene como objeto de la sentencia y de la condena. Lo que está en juego es el pacto democrático, es la posibilidad de que cualquier dirigente que enfrente un poco al poder y se corra de algunos cánones, digamos, puede ser perseguido, procesado, proscripto o encarcelado, aunque no haya prueba, aunque, digamos, me parece que estamos entrando en una zona peligrosa y sin reglas, porque al excluirla civilmente a Cristina están excluyendo a millones de personas que ella represente, les guste a quien no le guste, y esto está pasando y no estamos discutiendo ya ni política ni liderazgo, estamos discutiendo hasta dónde estamos dispuestos los argentinos a permitir que la democracia se vacía de contenido popular y de reglas institucionales. Y la causa judicial fue montada contra Cristina y bueno, y ya ha sido coronada con una condena sin pruebas materiales y sostenida con meras conjeturas. Me parece que no resiste, como decía recién, el más elemental de los análisis jurídicos en materia penal, esa figura que ha trascendido de perjuicio contra la administración pública, combinada con la absurda caracterización de asociación ilícita piramidal, que incluye a 3 gobiernos constitucionales, 2 como presidente, 1 como vice. Carece de todo argumento fáctico. No estamos ante un fallo técnico, me parece que estamos ante un acto de poder. Y para no entrar en tecnicismo, aunque lo podemos hacer, fíjense que hay en esa condena, porque es presuntamente un delito extendido en el tiempo, ¿no? Durante 3 gobiernos, hubo 5 jefes de gabinete que no están condenados, no están observados ni reprochados por la justicia. Los jefes de gabinete son los que firman la ejecución, en este caso de la obra pública, en la causa vialidad. Ni siquiera está condenado, procesado o quedó el ministro de Planificación sobre la causa vialidad. Vale decir que se ha interrumpido el nexo de causalidad en función para ir directamente sobre la figura de Cristina, ¿no? Y es, en términos jurídicos, en términos penales,
es muy gravoso porque estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia compuesta por 3 miembros. No hay antecedente en el mundo, ¿no?, de una Corte Suprema así tan escueta. Sí, doctor, cuando usted menciona, yo creo que con solo sentarse a escuchar y leer lo que está sucediendo con los procesos judiciales en general y advertir lo que pasó con este proceso judicial, no puede tener dudas de lo que está pasando o lo que ha pasado con la causa vialidad. Pero sin embargo, las 3 personas que son la máxima autoridad de esa gran corporación que es el Poder Judicial, lo aceptaron sin ni siquiera dudar respecto de las culpabilidades que se señalan. ¿Cómo se vuelve de eso? Porque da la sensación que si no hay una reserva en la Corte Suprema de Justicia como última instancia para revisar los errores que cometen hombres adrede o sin querer, ¿qué nos queda como sociedad democrática, digo? Las sensaciones de desamparo, porque a mí con esta condena, revisando los elementos en términos jurídicos, la conclusión es que este fallo que dejó firme la condena a Cristina y la inhabilita de por vida al ejercicio de cargos públicos, incluso a todos los derechos civiles, ya no va a figurar ni siquiera en los padrones, y además habilita el encarcelamiento 6 años, es la culminación de una operación de disciplinamiento del partido judicial, digamos, diseñada desde un núcleo de poder económico y también mediático. Hemos sido testigos de estas últimas semanas de cómo desde los medios estaban un poco apurando y exigiéndole a la Corte que se explaye antes de tal fecha, mandándola a laburar, entre comillas. Necesitamos la condena. La sensación es de profundo desamparo, y me parece que con esta condena y con esta actuación política de la Suprema Corte de Justicia se ha quebrado el pacto de las reglas democráticas básicas, y eso ha generado un vacío, digamos, un momento, me parece, para la democracia argentina trágico, y encima se hace en el nombre de la ética. Es como hay una moralización, además de un aprovechamiento demagógico de distintos actores, de unos y otros en la arena política, ¿no? Pero esto permite que se acepte como natural, y esto es lo grave, la intervención del Poder Judicial en la política. Digamos, legitima que los medios también instalen culpabilidades, y siquiera antes de que hablen los jueces. Digamos, se naturaliza la noción de que el peronismo, en este caso, es estructuralmente corrupto y sus líderes, por definición, deben rendir cuentas ante los tribunales antes que en las urnas, ¿no? Ese me parece que en este caso es el triunfo cultural de la antipolítica, y para eso necesitan convencer a una porción del pueblo de que proscribir a Cristina es una especie de medida higiénica, casi sanitaria, que purifica la política nacional. Y me parece que lo que se juega en la figura de Cristina no es solo el destino de un dirigente, sino que es el tipo de democracia que vamos a aceptar como válida, porque aceptar esta proscripción, incluso que se disfraza de sentencia judicial, es aceptar que los jueces son quienes de ahora en más regulan el acceso al poder, quién puede participar de la arena política y quién no, y no a través del voto, digamos, del republicanismo, digamos. Esto es casi lo que se ha consumado aquí, es volver a las formas predemocráticas de administración de los conflictos públicos, políticos, digamos, básicamente suprimir por vía de los hechos el legado de 1983 de la restauración democrática, digamos. La causa contra Cristina no puede entenderse únicamente como una operación jurídico-política, me parece que también es una expresión profunda de la actual irracionalidad política propuesta también en este último gobierno de Javier Milei. Bajo esta lógica, ya el derecho penal deja de ser una herramienta de última ratio y se transforma en un instrumento predilecto del disciplinamiento simbólico. Sí, además hay algo que estamos dialogando con Gustavo Terzada, el abogado presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jagureche. Además pasa algo que ocurre con el presidente, que descalifica, insulta, pide odiar más a los periodistas, y eso derrama como concepto general, porque es una autoridad institucionalizada. Si los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia
aceptan aprietes comunicacionales, mediáticos, económicos, para tomar aceleradamente una decisión. ¿Cómo no va a derramar eso a todos los ámbitos judiciales? En cada juez, en cada vocal, en cada camarista, en cada fiscal. ¿Cómo no van a decir, bueno, si la Corte lo hace, ¿por qué no puedo ser yo herramienta, instrumento de utilizar el derecho en favor de determinada ideología, o para perseguir adversarios, o para obtener rédito económico adicional al salario? Digo, hay una sensación de corrupción instalada de manera generalizada frente a estas decisiones. Sí, y se siente un precedente que tensa no solamente política, sino que lleva a los extremos a la propia sociedad con este antecedente. La justicia, sobre todo los hechos, la producción de derecho por parte de un fallo, de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que debe poner es volver al eje la discusión pública, no extremarla hacia fines políticos o la tensión social, ¿no? Digamos, y este lawfare, como le dicen ahora, me parece que ya no es simplemente una estrategia judicial para corroer liderazgos populares, sino que lo peligroso es que es el modo de gobierno mismo que se empieza a instalar, ¿no? La participación política de la justicia, y se ha consumado esta condena que no solo queda herida de muerte la posibilidad de una futura candidatura de Cristina, digamos, quitándole potencia al peronismo para disputar elecciones, sino que se rompe, como decía antes, el pacto democrático de 1983, lisa y llanamente. Esto no es un episodio aislado, me parece que está conjugado aquí, es una maniobra que le faltaba completar al dispositivo autoritario que sostiene el gobierno de Milei. Por supuesto que viene con antecedentes del gobierno de Macri, esta persecución, el antecedente primario de esta causa y varias, porque el caso de Vialidad no es un hecho aislado, es la pieza más lograda tal vez, aunque jurídicamente muy absurda. Recordemos la causa del memorándum con Irán, Cristina sobreseída, dólar futuro sobreseída, Hotel Sur y los Sauces sobreseída, los cuadernos, bueno, sin pericias, con fotocopia y arrepentido, bueno. Y el tema Vialidad logran una condena basada en prueba indirecta, ¿no? Y me parece que la avanzada final que necesitaba Milei, porque primero fue el vaciamiento del Congreso, esto no hay que leerlo como un compartimento de estanco, son hechos concatenados desde el gobierno nacional. Primero el vaciamiento del Congreso mediante decretos y superpoderes, eso en términos constitucionales y democráticos es gravísimo, un antecedente muy grave que aquí se ha naturalizado. Luego el ataque a las organizaciones sociales y sindicales, después el empobrecimiento del pueblo mediante tarifazos, devaluaciones de nuestra moneda y destrucción del poder adquisitivo del salario, y ahora la avanzada final, y a menos de 2 años de gestión de este gobierno, eliminar judicialmente a la dirigente popular que aún, con sus limitaciones, sus errores, que aún Cristina conserva legitimidad electoral y capacidad de articulación política. Bueno, eso ha sido borrado de un plumazo y reviste un hecho y un antecedente gravísimo para la vida pública que atraviesa nuestra vida nacional. Gustavo, buenos días. En ese sentido, siguiendo su respuesta, ¿cómo se configura o se reconfigura el gobierno de Javier Milei ahora? Porque uno de los objetivos, además de desmantelar el Estado y agregar a todo lo que mencionaba recién, su objetivo principal era meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. Culturalmente, ¿cómo se reconfigura ahora? Porque la economía no va a volver a sostenerse después de esto, digamos. ¿Cómo la sociedad veía ahí que ese era el fin último y que todo iba a mejorar con la líder del peronismo entre rejas? Sí, podemos hacer en este caso, en un análisis de lo político, me parece que hay un efecto a varias bandas, digamos, porque si entendemos que el que está atrás de la presión al Poder Judicial es Macri, como Grupí, esta Corte obedece a Macri, pero a la vez puede haber un aprovechamiento demagógico del gobierno de Javier Milei, que yo lo vi festejar poquito esto, vamos a ver, pero puede agraciarse con ser el autor en su gobierno de
ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Bueno, eso es un tributo que sus seguidores más acérrimos le pueden aplaudir. Ahora, se le acaba a Javier Milei la política espejada del contraste, digamos. Si cumplido el objetivo de encarcelar o inhibir políticamente a Cristina, encarcelarla, ya sea en cárcel efectiva o domiciliaria por su edad, se acabó el tema del kirchner, como que todo es culpa del kirchnerismo y de Cristina, ya el objetivo está cumplido. Pero lo más perverso, me parece, de este proceso es que al pretender eliminarla políticamente a Cristina, digamos, este poder real logra como reinstalarla en el centro del escenario, y a la vez esto no permite ninguna evolución política, más allá de que haya un movimiento ahora, una convulsión en el peronismo, una tendencia a movilizarse, a ocupar las calles, a juntarse, a dialogar y a blandir las diferencias para promocionar la unidad. La política deja de ser una disputa sana por el porvenir, y me parece que se convierte esto en un ciclo de defensa ante un ataque, y es el parte reactivo. Mientras Cristina es atacada y el movimiento nacional la defiende y se rehabla, el país sigue hundiéndose en una ofensiva neoliberal, económica, sin precedentes, ¿no? Y a la vez sin conducción estratégica que se dé a través de un proceso político sano, natural, con Cristina viva, activa políticamente, ¿no? Y además, en este contexto, la proscripción de Cristina no busca neutralizar una amenaza electoral concreta, más allá que le quita potencia electoral al peronismo, sino cumplir una función política más profunda, que es hacia adentro disciplinar al campo popular, inhibir cualquier intento de renovación autónoma bajo amenaza de castigo, y hacia afuera eso, ¿no? Consolidar a Cristina como el emblema del populismo corrupto y del pasado a sepultar, y bueno, anclando al peronismo en una crisis crónica de legitimidad y de identidad que impide toda recomposición estratégica. Y esto es grave, y esto es uno de los tantos efectos que tiene esta antecedente de gravedad institucional en nuestra vida democrática. Y para finalizar, Gustavo, son un alimento general que hay a la confusión general, en el sentido que algunos medios de comunicación, y por ende en estrategias que son planificadas, esta especie de baile coreográfico, ¿no? Están comparando a Cristina con Videla, bueno, por las circunstancias que acaban de suceder. Entonces uno entiende que hay un deliberado ejercicio de daño a la política, ¿no? Igualando a Cristina Fernández de Kirchner con el genocida Videla, en un absurdo intelectual, pero además institucional y de provocación, que lo que busca es degradar a la política, básicamente. Sí, es difícil, porque se está naturalizando a la política, caído en las más, denigrantes de las categorías políticas, la rosca y lo que se dice, es básicamente una subestimación al pueblo también, ¿no? Porque ya cotejar a Cristina con Videla es invertir incluso los procesos históricos, digamos, que yo digo que no, por ahí no están tan claros, hay que revisarlo, pero ya pervertir a esos niveles. El tema es que hubo mucha presión sobre la Corte Suprema, ha sido obscena, digamos. Yo vi en los medios la exigencia de una resolución express antes del 19 de julio. Esto es textual, digamos. Clarín, La Nación, Infobae, TN, digamos, esa pata mediática, exigían una sentencia que proscriba a Cristina. Digamos, no les importaba la prueba ni el debido proceso, la consigna era proscriban a Cristina, y ese hecho fue consumado. Entonces ahora celebran y pueden decir cualquier cosa, porque se ha naturalizado algo que es fatal para la dinámica institucional y democrática en la Argentina. Y si la Corte ha convalidado, digamos, esta sentencia, está habilitando el desamparo total para el resto de los derechos de los que estamos abajo en la sociedad. Está rompiendo, se ha roto un pacto democrático, se está dejando en claro que quien enfrente un poco a determinados intereses será perseguido, será procesado y será eliminado de la vida pública. Digamos, la política
no puede quedar rebelde el Poder Judicial, y se ha roto esa premisa, y lo que se rompe es la democracia misma. Lo cierto es que Cristina me parece que les ha resultado funcional en la medida en que se convierte en un factor de estigmatización, división, polarización, y el dilema es complejo incluso para quienes la combaten. No hay que subestimar la racionalidad que existe detrás de este ataque. No estamos ante una improvisación ni ante un exceso, estamos ante una estrategia que combina el uso del aparato judicial con operaciones mediáticas, presiones institucionales y un clima social de desgaste, y es una estrategia que en otras etapas institucionales o de la vida histórica argentina busca señalar que hay límites que no se pueden cruzar, y me parece que se trata de eso y es grave. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un saludo. Muy amable. La referencia a, lo que se va a debatir unos cuantos días más seguramente en torno de la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Y la inversión de la carga de la prueba. Los tipos que no le hicieron la causa te dicen a vos que sos un desinformado. Parten de la idea instalada en determinados sectores de la sociedad, incluido la política, que hay una lógica de representación que se repite casi como una secuencia interminable de que la corrupción está en un solo lugar. ¿En dónde? En el peronismo. Y sobre todo en el kirchnerismo. Que Macri no es corrupto. Macri es un empresario vivo. Es un pícaro de la política que maneja todo. Pero ahí no hay corrupción, ¿no? Que Milei, estafando con Libra, no es un corrupto. Es un presidente part-time. En ese momento no estaba como presidente, así lo dijo la Oficina Anticorrupción, estaba ejerciendo como ciudadano de a pie. Entonces, y desde ese lugar se nos intenta a nosotros hacer entender que no tenemos ni siquiera la posibilidad de instalarnos la duda razonable. Che, ¿no será que estos tipos son unos mafiosos? Como lo venimos denunciando desde hace años a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero es más fácil, frente a la duda razonable, en la etiqueta. Si vos decís, che, pero pensalo. Insisto que me estoy dirigiendo básicamente a aquellos que tienen y se abocan a la materia específica, ¿no? La materia específica, ¿cuál es? La de conocer las leyes, estudiarlas, los fallos. No le pido a aquel que está con otros asuntos ocupado y que se conecta con la información de manera emocional y espontánea media hora por día. No, por supuesto que no se lo exijo. Pero sí se lo exijo a la gente pensante, a los dirigentes políticos, a los que tienen compromisos institucionales, a los que fueron electos por voluntad popular en el ejercicio del funcionamiento de lo que queda de la democracia. A eso sí se los pido, se los reclamo. Bueno, eso no está sucediendo. Más bien están diciendo, le está pasando a nosotros no nos va a pasar. No nos importa. Resulta ser que había una letanía de descalificación al régimen de Hugo Chávez primero y Maduro después, porque anulaba a los opositores. Bueno, acá los meten presos. Hemos llegado a Argenzuela, aquella que no quería Susana Jiménez. Hemos llegado, ¿no? Y está legitimado, porque supuestamente hay un gran porcentaje de la población que no se quiere tomar el trabajo de mínimamente reflexionar, pensar en torno de esta cuestión. Y como acá es todo blanco y negro, si vos te planteas esto, decir, que estás a favor de la corrupción, no, sáquense el helado de la frente, no. Lo dijimos en su momento, si se condenan estas condiciones a Cristina, se terminó el poder judicial. Ya no vamos a saber quién es corrupto y quién no es corrupto. Si Cristina tenía pruebas para condenarla, la hubieran condenado con pruebas, y eso no ocurrió. Lean, por favor, escuchen. Y eso pareciera que hoy es un esfuerzo demasiado
extremo que se le pide a amplios sectores de la población que no quieren ni siquiera entrar en razones. Es la chorra y está presa y está bien que está preso y a mí todo lo demás no me importa. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar.